Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. 12 horas 5 minutos. Continuamos en 24/7 Express y como ya lo veían en placa, estamos con la columna El Misterio de la Palabra junto a María García Marichal, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. Es un placer estar contigo. El placer es nuestro, la con verdad. Paco y con la audiencia. Muchas gracias, de Recién verdad. nos estábamos dando para adelante las dos. Nos encanta estar juntas, nos encanta esta Sí, columna. Disfrutamos muchísimo estando Sí. juntas y conversando este rato. Y además tenemos como a la audiencia a nuestro alrededor en la mesa. Entonces es como... Es como una mesa redonda, Sí, ¿viste? Como, sí. bueno, los encuentros alrededor del fogón, como Sí. hacíamos alusión la vez pasada. sí, desde el comienzo. Sí. Bueno, contanos a quién nos traes porque me encanta cómo lo pronuncias. Qué lindo. Bueno, a mí me encanta el francés. Sí. Estamos hablando de Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar, una exquisita escritora Ujú. del siglo XX, una delicia en cuanto a la utilización del lenguaje en francés, Ujú. pero además una mujer que tuvo una vida muy especial, muy particular, por la etapa en la que vivió, pero además por todo lo que le pasó en su vida. Es que es una escritora universal Sí. porque ya lo tenía predestinado desde su origen, ¿no? Exacto. Ahora lo vamos a dar a conocer Sí. de sus padres, Sí, sí. su nacionalización después en otro país. Exactamente. No, eso lo hizo ya internacional No, desde su nacimiento. desde su nacimiento. Y fue una andariega. Anduvo sí. el mundo. Le encantó. Y eso, herencia de su padre y educación también, ¿no? Ni que hablar. Vamos a hablar un poquito de ella, entonces. Por supuesto. Muy bien. Estamos hablando de Marguerite Yourcenar, cuyo nombre, debido justamente a su origen aristocrático, de varios lugares, Ujú. origen aristocrático desde inglés, belga y francés. Claro. Se llamaba Marguerite Antoinette Jeanne-Marie Ghislaine Klingwerk de Crayencourt. ¿Algo más? Podríamos buscar en su árbol genealógico, Catherine. Realmente una mujer muy especial, Ujú. de un origen aristocrático, pero además de una formación académica y de una formación cultural maravillosa. Nació el 8 de junio de 1903, Ujú. o sea que vivió una etapa muy particular del planeta, ¿no? Ujú. Y de Europa. Es que el siglo XX es todo y ella vivió muchos años, o sea que Exacto. transitó prácticamente Todo el siglo XX. hasta el año 87 en el que falleció. Y falleció el 17 de diciembre de 1987, justamente en Mount Desert Island, en Maine, en los Estados Unidos de América, y ahora justamente vamos a ver por qué. Muy bien. Esta mujer, cuyo origen era belga por nacimiento, era en realidad francesa por nacionalidad, porque su padre era francés, entonces ella tuvo la nacionalidad francesa desde su nacimiento. Su madre murió a los 10 días que ella nació. Ah, eso me dio... Sí, una tristeza. pena, pero Sí. su padre se hizo cargo de ella y estuvo con ella siempre y la Ujú. llevó por todos lados por los que anduvo, porque además era un hombre de mucho andar, muy viajero. El padre se llamaba Michel René Klingwerk de Crayencourt y la mamá Fernande de Cartier de Machienne. Murió casi enseguida de su nacimiento. Mm. Y su padre se hizo cargo, y se hizo cargo en forma definitiva. El papá tenía un hijo de otro matrimonio anterior, bastante mayor, y cuando Marguerite nació, él tenía 50 años, o sea, para la época ya era un hombre grande. Sí, claro. Y se hizo cargo de una niña y la educó de la manera que a él le pareció mejor. ¿Cómo era eso? Académicamente, dándole lo mejor que pudo, Claro. no mandándola nunca a la escuela, Mira. pero educándola él y haciendo que tuviera maestras, institutrices, que le dieran toda la cultura que él quería darle para que ella se manejara en el mundo en el que le tocara vivir, que justamente era un mundo sumamente difícil en aquel momento, porque tuvo que atravesar las 2 guerras mundiales Ujú. y posteriormente un cambio sociocultural tan grande como el de los años 60. Bueno, ni que hablar. O sea, estamos hablando de una mujer que realmente vivió muchas cosas. Es que me estaba pensando también a nivel educativo, el siglo XX también, ¿no? El cambio. Creo que el único momento, desde inicios del siglo XX hasta acá, Catherine, en el que podemos hablar nosotros de un cambio trascendente y estructural, es ahora.
con la revolución tecnológica y todos los fenómenos de tipo sociocultural que se están dando a nivel del mundo entero. Claro que sí. Pero los 60 del siglo XX fueron justamente años de un cambio de mentalidad que va a ser, digamos, heredado hasta el día de hoy y que es el origen del cambio que se está produciendo hoy. Entonces, todo eso lo vivió esta gran diosa. Claro. Yo te decía que Las Memorias de Adriano es uno de mis libros de cabecera y que lo releo cada tanto. Hermosísimo. Es una belleza, es realmente una belleza. Las Mémoires de Adriano. Te decía que nunca fue a la escuela, su padre le enseñó. Mirá, fíjate vos, el padre le enseñó latín cuando ella tenía 10 años y griego clásico cuando tenía 12. O sea, que además Es de los tremendo. idiomas que estudiaba para su, digamos, su caudal académico, ella aprendió latín cuando era una niña y cuando era un poquitito más grande, una adolescente, griego antiguo, griego clásico. Pero además de eso, ella leía a Aristófanes cuando tenía 8 años. No, claro. Está. Estamos hablando de... Es un genio. Claro, una genialidad. Viste que ella fue traductora después, Claro. claro. O sea, con todo ese conocimiento. Y vos sabés una cosa, Catherine, que dicen que fue una traductora de una fineza y una perspicacia en el sentido del traducir. Viste que cuando se traduce, los modismos, los vocablos que son típicos de las regiones, Sí. Se pierden a cuando en veces, una época ¿no? se pierden. Claro. Ella era extremadamente refinada al momento de la traducción. Entonces, todo lo que hacía era de una calidad excelente. Qué lindo. También a Marguerite la tradujeron como, por ejemplo, Julio Cortázar. Julio ¿no? Cortázar. Julio Cortázar. Y ese vínculo de Cortázar con Francia, Ay, ¿no? sí. Su amor. Su amor por la tierra francesa. Hasta como hablaba con un eco francés. Desde los 10 años, y ahora vamos a ver por qué, tuvo que atravesar justamente la Primera Guerra Mundial también, Marguerite pasó su vida entre Lille, donde el padre tenía una casa, Ostende, en Bélgica, y la Côte d'Azur, o sea, la costa azul francesa, porque al padre le gustaba mucho jugar, le gustaba el juego. No era un jugador compulsivo, pero le gustaba jugar, entonces ella iba con él a todos los viajes. Su padre no la dejó nunca, nunca. Siempre compañera. Siempre, fue su compañera. lindo. Ah, hermoso. Los combates de la Primera Guerra Mundial los obligaron a huir a Londres y allí la casa de Ostende fue destruida por los bombardeos. Entonces tuvieron que emigrar a París. Desde Londres se dirigieron a París y entre una casa y otra y los viajes que hacía su padre, así vivió Marguerite. Hasta que su padre fue diagnosticado con un cáncer muy agresivo en una época en la que además era muy difícil de curar y se establecieron en Lausana, Suiza, hasta su fallecimiento. Es decir, toda esa compañía de su padre, grande para el momento en que nació su hija, ella la tuvo también Con él. con él. Fue Qué una lindo compañera, eso. sí, fue realmente una mujer extremadamente fina en cuanto a sus afectos, extremadamente sensible, una mujer de una mentalidad muy abierta, pero al mismo tiempo muy comprometida con sus afectos. Incluso su compañera de vida, Marguerite era bisexual, pero su compañera de vida, que fue Grace Frick, fue su compañera hasta el final. Mira. Hasta el final. Era muy fiel Ujú. a los afectos. Claro. Nuestra queridísima Marguerite. Cuando ella dijo que quería ser escritora, el padre la animó desde el primer instante. Viste que en estas épocas muchas veces nos encontramos con escritores que sus padres no aceptaban en que fueran artistas, Claro, ¿no? y los obligaban a seguir de pronto una carrera académica, que en el caso además de una mujer, Ujú. en principios de los del siglo XX, estamos hablando de que una mujer generalmente era preparada para casarse, para ser ama de casa, de pronto para ser maestra o enfermera. Cuando Marguerite dijo que quería ser escritora, su padre la animó desde todos los puntos de vista, desde Qué todos amor. los ángulos. Realmente fue un amor muy fuerte entre padre e hija que es muy conmovedor. Ujú. Ni que hablar que él también tenía una formación bastante interesante en humanidades, por lo que vemos, ¿no? Sí, era un hombre muy preparado. La situación de su origen aristocrático y de su origen en la familia en la que él nació y creció, que además tenía por parte de Inglaterra, de Francia y de Bélgica, aunque la madre de Marguerite era de origen puramente belga, le daban también esa plataforma de poder crecer desde el punto de vista de la preparación.
Pero además sorprende un poco. Era un hombre de una mentalidad muy abierta porque él quería que su hija hiciera lo que le gustara hacer. Eso Increíble. es estupendo. Sí, Eso sí, es sí. realmente estupendo. Después vamos a hablar del encuentro que tuvo con Jorge Luis Borges en 1986. Ay, sí, por favor. Sí, porque Por eso favor, qué interesante. Eso fue estupendo. La conversación que tuvieron, por lo menos un fragmento de esa conversación es estupenda, maravillosa. Marguerite fue novelista, ensayista, poeta, dramaturga y traductora, como tú muy bien lo dijiste. Obtuvo la ciudadanía estadounidense en 1947, ratificada en 1948, porque cuando vio que la Segunda Guerra Mundial se instalaba, ya había vivido la primera, no Claro. quiso volver a vivirla y se instaló en los Estados Unidos. Hablábamos acerca de su formación. En la universidad ella se especializó en cultura clásica. Es decir, toda la parte de educación primaria y secundaria la hizo en su hogar, estuviera donde estuviese. Pero cuando hizo universidad se especializó en cultura clásica porque estaba totalmente enamorada debido a que su padre viajaba mucho a Grecia y la cultura griega antigua y la grecolatina después la Sí. fascinaron notoriamente. ¿Es el Jardín de las Quimeras, que está bastante enfocado en la cultura grecolatina? Claro, el Jardín de las Quimeras, que también tiene el nombre de los sueños y las suertes, puede ser, o sí, los creo sueños que y sí. los, Viste que los depende de sueños la y los hechizos, traducción. depende de la traducción. Y los dioses no han muerto. Claro, los dioses no han muerto. Fuegos que está toda fundamentada también en la mitología. Claro. ¿no? En la mitología. Ay, qué lindo. griega. Es exquisito. Vos sabés que no lo he leído, pero No sabes que yo tampoco. sí, ¿no? yo quiero. Y otra cosa que quiero encontrar, que después de que termine de leer todo lo que estoy leyendo mucho, va a ser Opus Nigrum, que Sí. fue con las Mémoires de Adrien, o sea, con las memorias de Adriano, Opus Nigrum, sobre Zenón de Elea, que para mí es un personaje fascinante. Un alquimista, médico, investigador, astrónomo. Bueno, ¿cómo eran los filósofos? Completísimos. Completísimos. La sabiduría estaba unificada. Después, claro, el hecho de que sepamos tanto y hayamos aprendido tanto hizo que las ciencias del tipo que fueren o la investigación se fuera compartimentando, porque es muchísimo lo que hay para aprender, pero el conocimiento es uno. Claro. Y aquí los griegos eran quienes primero de alguna forma los comprendieron, aquello de que todo está unificado Claro. en el universo en cuanto a aprender. Y todo está relacionado, ¿no? En definitiva. Y acá tenemos una estudiosa impresionante en esta mujer. Las primeras obras que aparecieron de Marguerite fueron Alexis, Sí. o El Tratado del Inútil Combate, que es de 1928, la Nouvelle Eurydice, o la Nueva Eurídice, que está dedicada a una de sus mecenas, digamos, una persona que era amiga de su padre y de su madre, donde ella pasaba mucho tiempo, con cuyo hijo aparentemente tuvo una relación, un vínculo que fue, además de intelectual, pudo haber sido amoroso, y a quien ella quiso mucho. Y para ella dedicó la Nouvelle Eurydice. Denier du Rêve, en 1934, que es la historia del atentado contra Mussolini, del atentado contra Mussolini, y que tiene como tema la violencia política. Era una pacifista. Claro. Su padre era un pacifista y ella se formó como una mujer que tenía la paz como el objetivo fundamental. Por eso la guerra la alteraba. Por esa razón, Por cuando eso se trasladaban también, ¿no? Exactamente. Era la forma que tenían de huir de la guerra. Le mort conduit la telaf, que significa algo así como la muerte conduce la trama, o la muerte determina la trama, que reúne tres cuentos que son de misterio, principalmente en 1934. Y por supuesto que esas obras de las que vos hablabas, que tienen que ver con la mitología y con la cultura griega. Trató además de hacer de sus ensayos obras que fueran magníficas. Lo que buscaba era que fueran lo más perfectas posible, pero Sí. resultaron ser magníficas. Es una ensayista impresionante. Reunió una gran cantidad de información en Viaje a Grecia, en el que justamente además reúne no solamente
lo geográfico, sino lo cultural, lo histórico y todo aquello que tenía que ver con la magnífica cultura que se manifestaba en la parte arquitectónica y en la parte del arte de la escultura, en la pintura, en los mosaicos, en los jardines. Todo eso aparece en Viaje a Grecia, que es un ensayo estupendo. Fuegos, de la que te hablaba, de 1936, una obra lírica con relatos de mitos. Hay que leer Ay, eso. qué lindo. Hay que leer esto, Sí. por favor. Porque además los mitos griegos, tenemos que hacer un día Mitología griega. Sí, mitología griega, porque creo que es realmente Exquisita. como para poder detenerse y establecer en esa exquisitez. Cuentos orientales que tienen mucho que ver también con esto, de 1938, un espíritu mítico muy particular. Después tenemos una serie de ensayos interesantísimos. Hay un ensayo interesante que se llama El tiro de gracia, que es una historia novelada, ¿no? Sobre un amor que se da en una historia de la lucha contra los bolcheviques. Pero tiene tanta historia porque era una historiadora. Más allá de que fue feliz escribiendo ficción, ella buscaba siempre de alguna forma todo lo que fuera documentación. Entonces, El tiro de gracia, que es una historia de amor y de muerte, tiene muchísimo de la historia del enfrentamiento de los pueblos contra el Ejército Rojo en los distintos lugares de las repúblicas en los que iba avanzando. Es realmente para buscar a Marguerite Yourcenar. Amplia, ¿no? Aparte, pensaba en esto que decías, ¿no? Ese gusto por la historia, pero está dado también por el mismo idioma, o sea, el gusto por los idiomas. Claro, ¿no? aprendió griego antiguo, aprendió latín porque le enseñó su padre, pero además inglés, alemán, era políglota porque ella quería aprender a partir de las fuentes. Claro. Eso hace de esta mujer alguien realmente Y magnífico. aprender de las fuentes le da después, se le abre un abanico espectacular, ¿no? De posibilidades de facilidad para aprender otros idiomas. Claro, ¿no? por supuesto Porque la que raíz sí. está ahí. Exactamente. Y ahí hace justamente que toda esa obra sea tan rica, tan encantadora, porque es encantadora de leer. Los cuentos de Marguerite Yourcenar, si no quieren leer una novela a nuestros oyentes porque, por ejemplo, les parece extenso, aunque yo les decía que las memorias de Adriano son de una esplendidez sobresaliente, pero están los cuentos. Claro. Fuegos son cuentos míticos, Viaje a Grecia y los ensayos. Bueno, ensayos, poemas, dramaturgia, que fue lo que escribió más cerca de los 70. Sí, ¿no? ya cuando estaba más mayor. Electra, por ejemplo, o La caída de las máscaras es una de sus obras. Bueno, otra vez la relación con la mitología Con la griega. mitología, por supuesto que sí, no podía dejar. Además de eso, como vos decías muy bien, era traductora. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Marguerite Yourcenar estaba en Estados Unidos y quiso instalarse, no quiso vivir más lo que había vivido con su padre, de tener que trasladarse, perder su casa de Ostende con los bombardeos. Entonces se instaló establecerse un poco, claro, ¿no? quiso Que eso es todo claro. lo que busca cualquier persona. Yo creo que sí, ¿no? quiso echar raíces de alguna forma. Más allá de que fue una andariega, quiso echar raíces y lo hizo en los Estados Unidos de América, que como la guerra no se produjo en territorio estadounidense, salvo en Pearl Harbor, y estamos hablando de un archipiélago cerca de Hawái, entonces ella pudo estar allí, en el estado de Maine. Allí trabajó como profesora y se dedicó a las traducciones. Tradujo a Virginia Woolf, a Henry James y a Constantino Cavafis, de quien vamos a hablar en algún momento. Sí. El poeta griego. Me encanta. Es una... Ítaca. ¡Oh! ¡Qué belleza! Qué belleza. ¡Qué belleza! Además, con todo el contexto de Ítaca, ¿no? Espectacular. No, también. Cavafis Viste, es- por eso tenemos que ver mitología. Sí, hay que Para ver entender mitología, eso. para entender también, porque Sí. Cavafis, más allá de que es quien hace renacer el griego moderno, digamos, Exacto. se basó justamente en el griego puso antiguo. Allá arriba. bien por encima. Es maravilloso. Y le amaba, Marguerite Yourcenar amaba a este poeta. Después escribió justamente una antología de poesía griega en La Couronne et la Lyre, La Corona y la Lira, que va a estar muy influida allí por Cavafis.
El despegue de la celebridad de Marguerite Yourcenar viene con este libro magnífico, que es Mémoires d'Adrien, las memorias de Adriano. ¿Querés que lo... Mostralo, por Así, favor, Facu. así lo ven. Las memorias de Adriano. Y este fue de 1951, ¿eh? Claro. Y después tenemos Opus Nigrum, que es el libro que tengo pendiente y que lo voy a conseguir porque quiero, porque me encanta Zenón de Elea como Ay, qué lindo. personaje. ¿Viste cómo huele de rico? ¿Verdad? Los libros huelen tan rico, tan rico. Las magníficas memorias de Adriano está escrita en segunda persona del singular, que es muy difícil para un escritor, vos lo sabés, Catherine, escribir en la segunda persona del singular, porque yo te estoy hablando a ti. Claro. Entonces, ¿qué hace Marguerite Yourcenar en las memorias de Adriano? Hace una especie de carta y testamento para su sucesor. Claro. Y allí empieza a contar Adriano, y ahora vamos a ver quién era, empieza a contar sobre su vida, sobre sus miedos, sobre sus sueños, sus esperanzas y sus expectativas. Es un libro que yo cada tanto vuelvo a... Por eso está tan gastadito, porque lo leo. Divino. Antes. Es que es la gracia del Ay, libro, ¿no? Sí, es que si se está gaste. inmaculado es porque no tiene trotes. Claro, el libro tiene que tener uso. Por Sí, eso sí. el pasar de decir libros usados a libros leídos, a mí me parece tan estupendo. Porque Sí. además tener libros leídos en tu casa quiere decir que otro ya estuvo en ese universo, en el Exacto. universo del escritor. Entonces, este personaje de Adriano, que comienza su reinado en el 117 después de Cristo, es de origen hispano. Adriano Claro. es de origen hispano. Entonces tiene mucho de lo que es ibérico. Hoy hablábamos justamente de los pueblos, cuando venía para acá, Sí. hablaba de los pueblos ibéricos y de la riqueza que tuvieron. Es un poco como los etruscos en la antigua península itálica. Son pueblos que muchas veces desconocemos porque lo que conocemos de ellos lo heredamos. Entonces lo heredó el imperio greco-latino, por ejemplo, después el imperio romano, pero Pasaron sin pena ni gloria. Claro. prácticamente. O sea, se absorbió esa cultura, bueno, ahora es nuestra. vos sabés que eso que decís es tal cual, Catherine. Y eso es lo que muchas veces rescatamos cuando buscamos en estos autores, como Marguerite Yourcenar, buscamos esos personajes que quedaron sin pena ni gloria. Y esos pueblos que quedaron sin pena ni gloria. Adriano era de origen ibérico, era de origen hispano. Y tenía incluso hasta la etnia, porque las pinturas que hay de Adriano, las esculturas que hay de él, lo muestran como justamente con esas características étnicas de los ibéricos. Claro. Y además de eso era un hombre muy culto, muy preparado, que buscó no en el imperio latino, sino en el griego, forjar su cultura. Amaba la antigua Grecia, Adriano, y era un emperador pacifista. Claro. Fue el más pacifista de los emperadores romanos. Bueno, y esta es la relación con esa forma de pensar, ¿no? De Marguerite. Claro, por eso lo amaba y por eso escribe sobre él. Quiero aclarar que la novela es una novela, pero trató justamente de buscar todas aquellas cosas que, digamos, que Adriano le hereda a Trajano y a los emperadores posteriores, y que se mantuvieron después. El enaltecer la cultura griega antigua, el enaltecer a los escritores, a los artistas de la Grecia clásica. Bueno, y está la amplitud de esta escritora, ¿no? Porque estamos hablando de conocimiento histórico, de la relación con la cultura griega, escrito en francés. ¿Qué más podemos pedir? Claro. ¿Qué más Sí, podemos sí. pedir? Es realmente magnífica. Por eso queríamos traerla, para que la audiencia la conociera, porque realmente vale la pena, no vale la pena, vale la alegría introducirse. Vale el encuentro. Vale el encuentro, introducirse en la creación Claro. de ella. Tiene un profundo sentido de la investigación histórica. Todos sus libros, que son, por ejemplo, como Opus Nigrum, que son novelas, están fundamentadas en una plataforma de investigación histórica muy sólida. No es simplemente el imaginar, es fundamentarse, y eso la hace más valiosa. Claro. Por eso es tan interesante
ingresar en Marguerite Como Yourcenar. fuente de conocimiento, ¿no? Claro. Entonces ella escribe en segunda persona del singular, escribe a su sucesor, hace como que escribe el personaje, ¿no? Marguerite escribe como Adriano a su sucesor, habla de su amor por el joven Antino. No nos olvidemos que la homosexualidad era bien vista incluso en la época del Imperio Greco-Latino. En la búsqueda permanente que hizo Adriano de la belleza, o sea, escribe Adriano a través de Marguerite Yourcenar, esa búsqueda de la belleza en la arquitectura, en la escultura, en el trazado de las ciudades. Hablamos hasta del arte en la ingeniería civil, que no es poco. Estamos hablando de que la autora buscó todo lo que Adriano hizo, creó, todo lo que sabemos acerca, por ejemplo, de las rutas, de las vías romanas hacia el interior del imperio. De todo eso ella investiga. Bueno, de ahí todos los caminos conducen a Roma, Todos ¿no? los caminos conducen a Roma, exactamente. Si ese era el foco, lógicamente que ahí tenían que llegar todos. Fíjate lo que decía Flaubert, que Marguerite Yourcenar tenía mucho esto en cuenta. Los dioses no estaban ya, Cristo no estaba todavía. Y de Cicerón a Marco Aurelio hubo un momento único en el que el hombre estuvo solo. Mirá. Me encanta esa cita, vos sabés que la tengo resaltada para muchos autores, porque a mí me parece que allí hay muchos autores, entre ellos Yourcenar, que tienen esta frase como algo Interesante. paradigmático para su obra. ¿Qué pasaba con los hombres ahí? Claro, el hombre estuvo solo. Vos imaginate qué maravilla. La obra Memorias de Adriano es una obra profundamente humana. Desvela al hombre, ¿no? Imaginado, sí, por Marguerite Yourcenar, pero además es el personaje histórico y todos los logros y todas las búsquedas y todo lo que quiso aprender y lo que buscó saber para poder reinar y para poder establecer la paz en un imperio que justamente se logró debido a la guerra. Y sí. Como la mayor parte de las cosas. En Opus Nigrum, que todavía no he leído, pero que lo voy a leer, la autora, después de estudiar minuciosamente la vida y la obra de Zenón de Elea, que este es un personaje que vivió antes de Cristo, entre el 490 y el 430, presenta el enfrentamiento de Zenón, que era filósofo, alquimista y médico, con la línea de pensamiento. Es decir, Zenón de Elea va a ser importantísimo en el pensamiento griego, pero hay allí un enfrentamiento suyo con la forma de pensar, de creer y de sentir de sus contemporáneos. Entonces, estamos hablando de la Grecia clásica aquí, Claro. ¿no? Hay realmente una profundidad muy grande en la búsqueda que hizo la autora de este personaje que para mí es maravilloso. Para mí, Zenón de Elea está entre los personajes de la antigua Grecia que más quiero. Hay personajes queridos. Sí, yo lo quiero porque él quería saber, él amaba aprender, y además quería tener una línea de pensamiento que fuera suya, que no estuviera comprometida, digamos, con otras formas de pensar, sino que fuera la que de alguna manera permitiera a quienes lo siguieran elegir. Claro. Y eso es muy, muy sabio. Y Hay que además, buscar ese libro. Ay, sí. Para conocerlo un poquito Por más. favor, de Zenón. La autora publicó también el ensayo A beneficio de inventario sobre varios autores europeos de la época, entre ellos Thomas Mann. Después, dentro de las obras teatrales, Electra o La chute des masques. Electra o La caída de las máscaras. Fíjate vos el nombre, ¿no? Aparte, claro, las máscaras están vinculadas a la época del desarrollo del teatro griego también, Claro, ¿no? que sí. Y después Las vamos a tragedias. ver cómo tuvo que ver, porque vamos a mencionar a otro escritor que nosotros ya vimos. Porque tenía. Y este escritor va a ser estudiado por Marguerite porque le encantaba. Le Mystère d'Alceste, el misterio de Alcesta. Hay una autobiografía que aparece en 2 tomos, Recordatorios y Archivos del Norte. Ella cuenta su vida y todos sus viajes, una vida riquísima. Esos viajes, los afectos, los vínculos. Y además aparece mucho su familia. Y aparece su padre, acá como una figura muy importante. Y los vínculos con la familia, que ella no pudo conocer debido a las guerras y a la familia que conoció.
En 1980 fue elegida miembro de la Academia Francesa. Fue la primera mujer en ser elegida miembro de la Academia Francesa. Así que estamos hablando de alguien muy, muy icónico, ¿no? Porque no cualquiera en aquel podía momento acceder, ¿no? A un lugar así. Exactamente, claro. Más una sociedad francesa, ¿no? En la sociedad elitista francesa, sí, que además intelectual. Es elitismo intelectual que tuvieron y que incluso hoy en día se manifiesta. Después escribió como El agua que fluye, que es una serie de relatos, un compendio de relatos de cuando viajó a África. Mira. Anduvo por el mundo esta mujer. No. ¿Y sabes lo que escribió? Y ahí viene lo que te decía. Sí. Mishima o la visión del vacío. Porque escribió justamente sobre Yukio Mishima y lo relaciona con todo esto de las máscaras. ¿Te acuerdas de las confesiones de una máscara de Yukio Mishima? De la corrupción de un ángel. Y ella hace justamente un estudio muy profundo de este autor y de todas las cosas que lo llevaron a escribir sobre lo que escribió. De cómo el deseo que tenía de formar parte de los samurái tuvo tanto que ver con la forma de crear. Y la cultura y la forma de vivir de la cultura japonesa tuvo también tanta importancia en lo que fue tan misterioso en Yukio Mishima, ¿no? En esa manera de ser de él, en esa cultura que hizo de sí mismo. Todo eso lo trabaja en Mishima o la visión del vacío. O sea, ahí tiene el conocimiento del oriental también. Imagínate todo lo que ella debió investigar, indagar y además anduvo por aquellos lugares. O sea, no solo indagar, sino establecer ese diálogo entre los textos, en definitiva, entrelazarlos, entretejer, que es justamente el texto, ¿no? Claro. Desde las máscaras y ella escribir luego después la caída de las máscaras. Es espectacular. Es increíble. Todo lo que ella hizo, lo que decís vos de forma perfecta, ¿no? Es una urdimbre, es como un tejido, más que un tejido, es como un hilado finísimo. Y ella es una artífice estupenda de estas cosas. Imagínense ustedes que hay mucha gente del otro lado que nos mandan a veces que están tejiendo, ¿no? Sí. Imagínense ese entrelazar con las palabras. Claro. ¿No? Imaginarlo. Vos sabés que para mí esa imagen del tejido, de la urdimbre, del bordado, es maravillosa. Y siempre la usamos vos y yo. Me encanta. Porque a mí me encanta. Me recuerda mucho a mi abuela y sus tejidos. Al hecho de mi mamá incluso. Cómo cada punto se entrelaza con el otro. Y aquí estamos hablando tanto de las manos como de las palabras. Como cada trabajo que uno hace, Catherine, es importantísimo para los demás. Sí. Y cada uno tiene una metáfora. Exacto. Cada trabajo tiene una metáfora posible. Y en 1986, un año antes de morir, esta maravillosa mujer se encontró con Jorge Luis Borges. Mira vos, qué oportunidad, ¿no? Oh, por favor. Para los dos. Imagínate lo que fue para los dos. Se encontró con Jorge Luis Borges y le preguntó, yo me imagino cómo habrá sido esto, no ser un espíritu y poder estar en ese momento. Borges, ¿cuándo vas a salir de tu laberinto? Eso le preguntó. Le preguntó. Qué bien que estuvo. ¿Y qué le puede haber contestado Jorge Luis Borges, que para eso era un mago? Hábil. Cuando todos los demás salgan. O sea que estábamos todos en el laberinto. Vos sabés que esto tiene que haber sido mágico, ¿no? Aparte la amplitud de Marguerite con el laberinto de Jorge Luis Borges, o sea, los dos estilos. Claro, vos imaginate qué fue eso, estos dos grandiosos, y esa pregunta que le hace ella y la respuesta que él le da. Claro. En definitiva, estamos todos en el laberinto, estamos todos. Ella le pregunta, ¿cuándo vas a salir tú? Y bueno, cuando todos los demás salgan. Espectacular. Es magnífico. Imagínate todo lo que se puede sacar de esos dos escritores que se encontraron y de esas dos frases dichas tan que hablan tanto de los dos y de los dos y de los escritores y del mundo de la creación literaria. Y los estilos, ni que hablar. Maravilloso. Y antes de leer el inicio de Memoria Italiana, vamos a ver un poquito la época. Sí, claro. Porque creo que es fundamental, hemos hablado ya entre las dos, pero es importantísimo tener en cuenta que esta mujer pasó, como decías vos, tránsito por todo el siglo XX. Porque hasta la década del 80. Nació en 1903, murió en 1987, cuando la caída del muro de Berlín y cuando la desestructuración de la URSS. Sí, y en una era de cambios vertiginosos, ¿no? A nivel tecnológico, desde el automóvil a principios del siglo XX, ¿no? La radio. La La televisión. Teléfono. El cine, cuando hablábamos de Feliberto, el teléfono.
y posteriormente todo ese boom tecnológico que empieza en los 80 y que ahora espero que, como decías vos el otro día, estemos en una meseta con la inteligencia artificial. Sí, pero sin embargo, incluso yo estuve mirando entrevistas y ella ya, las entrevistas que tuvo, las tuvo en canal Televisión Color, a color. Claro. En el 80 y pico ya estaba en la televisión a color. Por supuesto. Claro. Sí. Acá creo que fue en el Mundialito del 80 que se introdujo la televisión color. Bueno, sí. Entonces ya plenamente. en Europa y en América del Norte ya estaba establecida desde hacía tiempo. Claro. Estoy recorriendo mi Haciendo memoria. memoria. A mi memoria personal. Vos fijate, cuando nace Marguerite Yourcenar, es plena época de colonización de Asia y África por parte de las grandes potencias europeas, entre ellas Francia. Imperialismo y nacionalismos. Así, explotando el imperialismo y los nacionalismos. Vos te das cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Había un reparto del mundo. Como que el mundo, América Latina se había desprendido, ¿no? Entonces hay un reparto del resto del mundo. África, que se reparte hasta como una torta, porque si vos ves hasta los actuales límites de los países africanos, muchos de ellos son rectos. No rectos porque sean rectos, en realidad son curvos, porque están dados por los paralelos y los meridianos. Claro. Es decir, el mundo se repartía como quien reparte una torta. Y allí, Asia del sureste y Asia del sur. Francia había pactado en esta época, mientras Marguerite era pequeña y viajaba con su papá, la entente cordiale, digamos, el acuerdo cordial con el Reino Unido. Y después la triple entente, que es la triple entente, que es, digamos, la formación de los aliados europeos, ¿no? Que Francia sale con todo ese poder, ¿no? Y se me viene una analogía que la tengo que decir porque estoy a punto de explotar. Por favor. Me encanta. No, Dante, cuando está describiendo la soberbia a través del león, ¿no? Políticamente está representando a Francia. Totalmente. ¿No? Sí. Y estamos hablando de la los Edad años... Media. Sí, Edad Media, Renacimiento, Exacto. comienzo del Renacimiento, Sí. Edad Media. Siglo XX y lo mismo. Francia con esa soberbia y ese poder y ese querer más. Y las tierras, garras. Y las garras, la soberbia. Sí, totalmente. Y el hecho de que, por ejemplo, a pesar de todo lo que pasó, porque pasó hasta las situaciones críticas de devastación después de la Segunda Guerra Mundial, de todas formas ese querer poder. Entonces, eso que hacía Dante muestra, y la analogía que hiciste es perfecta, muestra justamente a este país que había, junto con el Reino Unido y con Alemania también, y con Países Bajos, lo que nosotros llamábamos Holanda, habían abarcado y se habían llevado por delante y se habían apoderado de tierras. Pero cuando yo hablo de tierras, estamos hablando de gente. Claro, Estamos de hablando culturas, de de modos de cultura, vivir. de personas, de modos de vida, de imponer, enculturizando, imponer un lenguaje, imponer una forma de vivir, de pensar, de estar. Entonces, religión. La religión, el tratar de devastar todo para establecer lo que se consideraba que era lo correcto, lo que se consideraba que era lo sabio. Mira, esa es la entrevista. Mira, ahí la tenemos a Marguerite. Ay, Marguerite. Viejita ahí, ¿no? Amada Marguerite. 80 y pico por esto que decíamos de la televisión a color. Mirá la sonrisa, los pómulos. La mirada. La mirada. Mirá, le está preguntando por qué escogió el personaje de Adriano. Claro. Alguien que decía de sí mismo que había restabilizado el mundo. El primer elemento de su grandeza, que lo adoraba. Lo adoraba. Mirá, el único que rindió un culto casi a su amigo muerto durante 9 años. Qué cosa más exquisita es verla, ¿no? La decoración del comedor, claro, ¿no? que sí. Los adornos, tan típico. Qué lindo, Facu, esto que nos compartimos. Qué lindo, Facundo. Facu está esperando y ya dijo que ahí se prende con la mitología, dice. Con mitología me sumo. Sí, por supuesto. Pero por favor. Sí, claro que Facu, sí, Facundo, todo lo que quieras. Lo que quieras, Facundo, siempre. Y siempre que quieras sumarte, siempre, porque esto es es una charla. Ay, claro, eso es una conversación y es maravilloso. Qué lindo eso, me encantó. Bueno, aquí estamos justamente cuando los aliados se enfrentan a Alemania de 1914 a 1918.
la Primera Guerra Mundial. Aquí es cuando el norte de Francia queda totalmente devastado y cuando ellos también en Bélgica queda parte devastada y pierden la casa de Ostende. Claro. Allí es el primer gran golpe. Vos viste esa figura encantadora de esa viejita dulcísima, habiendo vivido todo esto y habiendo aprendido de todo esto, ¿no? El territorio francés fue el más afectado. No nos olvidemos que aquí hubo más de 1,5 millones de muertos solamente en Francia. La Primera Guerra Mundial fue una cosa horrorosa, la guerra de trincheras. Fue horrorosa, fue una masacre, una carnicería total. En la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, la mitad norte fue la que más sufrió, porque fue ocupada por tropas alemanas, porque allí fueron desembarcando los ejércitos aliados para tratar de detener a las fuerzas alemanas del Tercer Reich. Mientras tanto, el sur de Francia estaba con el régimen colaboracionista de Vichy, que de alguna forma estaba apoyando también a Charles de Gaulle. Yo siempre digo que Charles de Gaulle, el general Charles de Gaulle, que después fue presidente de Francia durante muchos años, inició el movimiento de la Francia libre. Pero utilizaba los recursos de las colonias. Y los recursos eran las personas. Claro. Los ejércitos estaban formados por las personas, por la leva en masa que se hacía. Sí, por supuesto, se vence afortunadamente el nazismo y el fascismo, es decir, el nazismo alemán y el fascismo italiano. Pero cuántas vidas en ese proceso, y vidas que no tenían nada que ver porque formaban parte de tierras lejanas. Y es un poder que arrasó con todo, literalmente. Arrasó con todo y destruyó absolutamente todo. Francia quedó en un estado crítico de devastación. La reconstrucción se realizó principalmente gracias a la afluencia de bienes y de dinero de los Estados Unidos de América y creció de una manera notable desde el punto de vista económico. Vivió toda la Guerra Fría y también Marguerite vivió esa Guerra Fría durante todo ese tiempo. Y en 1960 comienza la transformación, ¿no? La transformación comienza con la transformación de mentalidad que hablábamos, Catherine. Los 60 son. Los 60, que es digamos, la década que comienza justamente con esa eclosión, el movimiento pacifista, el movimiento hippie, las revoluciones de todo tipo, la revolución sexual, la revolución intelectual, todo el movimiento de desestructuración de lo impuesto, el movimiento pacifista. Pero en 1960 Francia fue el cuarto país que empezó a armarse con armas nucleares. ¿Cómo no iba a haber un enfrentamiento a ese tipo de ideología que hoy en día nos tuvo en los 60 y en los 70 siempre con temor y que vuelve a tenernos hoy en día? Claro. El humano es alguien totalmente incomprensible, hablo en general, la especie, ¿no? Que es capaz de decir que se genera la paz fomentando la guerra. No llego a entenderlo. No llegamos a entenderlo. De ninguna manera. Vamos a leer un pedacito de Por favor. De esta exquisita. Y vamos a leer el inicio, así nuestros oyentes quedan con el enganche. Con muchas ganas. Ay, el inicio. Querido Marco, he ido esta mañana a ver a mi médico Hermógenes, que acaba de regresar a la villa después de un largo viaje por Asia. El examen debía hacerse en ayunas. Habíamos convenido encontrarnos en las primeras horas del día. Me tendí sobre un lecho luego de despojarme del manto y la túnica. Te evito detalles que te resultarían tan desagradables como a mí mismo, y la descripción del cuerpo de un hombre que envejece y se prepara a morir de una hidropesía del corazón. Digamos solamente que tosí, respiré y contuve el aliento conforme a las indicaciones de Hermógenes, alarmado a pesar suyo por el rápido progreso de la enfermedad y pronto a descargar el peso de la culpa en el joven Iolias que me atendió durante su ausencia. Es difícil seguir siendo emperador ante un médico y también es difícil guardar la calidad de hombre. El ojo de Hermógenes solo veía en mí un saco de humores, una triste amalgama de linfa y de sangre. Esta mañana pensé por primera vez que mi cuerpo, ese compañero fiel, ese amigo más seguro y mejor conocido que mi alma, no es más que un monstruo solapado que acabará por devorar a su amo. Haya paz. Amo mi cuerpo. Me ha servido bien y de todos modos no le escatimo los cuidados necesarios.
Pero ya no cuento, como Hermógenes finge contar, con las virtudes maravillosas de las plantas y el dosaje exacto de las sales minerales que ha ido a buscar a Oriente. Este hombre, tan sutil sin embargo, abundó en vagas fórmulas de aliento, demasiado triviales para engañar a nadie. Sabe muy bien cuánto detesto esta clase de impostura, pero no en vano ha ejercido la medicina durante más de 30 años. Perdono a este buen servidor su esfuerzo por disimularme la muerte. Hermógenes es sabio y tiene también la sabiduría de la prudencia. Su probidad excede en mucho a la de un vulgar médico de palacio. Tendré la suerte de ser el mejor atendido de los enfermos, pero nada puede exceder de los límites presentes. Mis piernas hinchadas ya no me sostienen durante las largas ceremonias romanas. Me sofoco y tengo 60 años. Ay, qué lindo. Es hermosísimo. Qué lindo. Era un anciano para su época. Claro. ¿Viste cómo? Que hoy en día, 60 años. Hoy en día estamos trabajando. Estás en tu plenitud, mírame. Sí, sí. Pero me fascina la sensibilidad que ella prepara, con la que ella prepara esta introducción a la obra, en la que Adriano va a plantearse tantas cosas: el amor, el dolor, la fuerza, las debilidades, lo que ha tenido que enfrentar para llevar al imperio a restablecerlo, como lo decía Marguerite. De ahí esa admiración y ese amor que ella tenía por él. Que es el reflejo de la vida misma y de los imperios que cada uno de nosotros quiere levantar o tener, ¿no? Totalmente, qué lindo eso. Qué imagen espectacular. Y sí. Es tal cual, Catherine, es tal cual. Es ese reflejo. Y como cuando llega el momento en que hay que dejarlo, bueno, hay que prepararse para dejarlo siempre que sea posible. Y vamos a prepararnos para dejar el misterio de la palabra también. Sí, también. E intentar reenganchar el próximo jueves. Dejando a Marguerite e invitándolos a los oyentes Sí, para favor. que escuchen la columna si recién se prenden. Muchos mensajes de cariño, Ay, qué de amor. lindo. Lali que te saluda, que es la columnista de los Ay, viernes. amorosa, que le retribuye a Lali un beso grande y un beso grande a cada uno de quienes están comunicándose con nosotros. Mandando mensajitos, bueno, copados con la idea de que hablemos de mitología griega, sí, ya lo distintas mitologías, así que lo vamos a planificar. Vamos a preparar, vamos a planificar desde ya. Ya empezamos. Muchísimas gracias, María. Un placer, Catherine. Gracias a vos. Es un gusto. Así pasaba el misterio de la palabra junto a María García Marichal. 24/7 Express.